Buenos días a todas y a todos. Es un inmenso placer estar acá en la abertura del segundo evento de nuestro ciclo de talleres Inseguridad Alimentaria y Emergencia Climática, dos lados de un mismo desafío para la salud pública en América Latina. Me llamo Frederico Pérez, soy investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, y juntamente con las profesoras Ana Laura Brandão, también investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, y Juliana Casemiro, profesora del Instituto de Nutrición de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, a universidad que es mi querida alma mater, coordinamos este primer ciclo de talleres. Organiza el ciclo de talleres la Red de Escuelas de Salud Pública de América Latina, la RESP, como una estrategia de construcción conjunta de conocimientos para enfrentamiento de las distintas crisis que han sido evidenciadas en el contexto de la pandemia de COVID-19, un fenómeno que se ha denominado sindemia, o sea, un conjunto de procesos interconectados que comparten determinantes comunes y generan impactos sobresalientes y frecuentemente amplificados sobre la salud individual y colectivamente. El primer taller, intitulado Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina, ha sido realizado el 27 de octubre último, y en él buscamos discutir algunos de los determinantes que llevan a millares de personas en nuestra región a pasar por situación de inseguridad alimentaria, en un proceso que seguramente se ha agravado por la pandemia de COVID-19. Para aquellos que no han podido participar del primer taller, el video completo está grabado y disponible en este mismo canal de YouTube, que es TV RESP, donde en los próximos días también vamos a estar disponibilizando este video del segundo taller y también algunos otros videos con contribuciones de diversos expertos sobre la temática. En ese segundo taller, que empezamos en la tarde de hoy, intitulado Crisis Climática en la Sindemia de COVID-19, Desafíos para América Latina, buscamos presentar algunos de los determinantes de uno de los más complejos problemas de salud pública que estamos a enfrentar, que son los cambios climáticos, su determinación y sus impactos sobre la salud humana. Aún escuchamos alrededor del planeta los ecos de la COP26, o la 26 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada el mes pasado en Glasgow, Escocia, donde autoridades de diversos países, de diferentes países, han celebrado compromiso de las naciones con lo que llamaban de metas audaces para mitigar los impactos en el clima del planeta, mientras que especialistas y activistas reaccionaron muy fuertemente con recelo ante la posibilidad real de se cumplir tales compromisos. Este taller tiene como objetivo discutir las implicaciones de la crisis climática en la salud pública regional, con énfasis en los impactos experimentados durante la pandemia de COVID-19, que retrata perfectamente el concepto de sindemia. En esta tarde tenemos el honor de recibir como ponente a Marcelo Corque, que es jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. Y igualmente nos honra contar con la participación calificada en el debate que sigue de Gabriela Murillo, que es la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, de Dayana Rodríguez Rodríguez, que es promotora de salud en Costa Rica, y Ana Rosa Moreno, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo coordino esta sesión ya informando que la participación de todas y todos es fundamental para que podamos tener una calificada discusión en la tarde de hoy. Y para esto cada una y cada uno de ustedes pueden enviarnos comentarios, preguntas a través del chat del YouTube, y que en el momento del debate vamos a pasar las preguntas, los comentarios a los panelistas de este taller. La idea de organización de un ciclo de talleres tiene el sentido de continuidad, de construcción conjunta de saberes y prácticas direccionadas al fortalecimiento de las capacidades formativas e investigativas en salud pública en Latinoamérica.
Así que anticipadamente les agradecemos muchísimo por la participación en este programa estratégico que se ha organizado la Red de Escuelas de Salud Pública de América Latina. Y con esto y sin más comentarios o preámbulos, paso a palabra a Marcelo Koch de la OPS, a quien una vez más agradezco inmensamente por su participación y por brindarnos con su visión estratégica sobre la crisis climática en Latinoamérica, sobre todo en el contexto sindémico y post-COP26. Aprovecho y agradezco y saludo también a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, que es un miembro asociado de nuestra red, por el apoyo dado a la realización de estos ciclos de talleres. Entonces, muchas gracias, Marcelo. Federico, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por la invitación a poder presentarles y discutir y tener un debate sobre cómo seguir adelante en este tema de cambios climáticos y en una forma sindémica con el tema de COVID-19, que creo que todos nos podemos beneficiar, principalmente tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista estratégico y de cooperación internacional. Antes de comenzar, solamente si me puedes confirmar que la presentación se ve bien y que me están escuchando bien, así puedo seguir adelante. Sí, lo vemos y escuchamos muy bien. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias y muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Y en el día de hoy, gracias a la invitación de Federico como responsable de los talleres de la red de escuelas y centros formadores en salud pública de América Latina, muchísimas gracias por la invitación. Y me gustaría comenzar entendiendo un poco qué significa para nosotros ese continuo antes de ver los temas específicos de la interfaz que existe entre lo humano, lo animal y el ambiente, que es justamente ese tema sindémico que tú mencionabas, Federico, al principio. Y ese continuo contacto e interacciones que existe entre las personas, los animales y sus productos, como por ejemplo la parte alimentaria, que tú muy bien lo mencionaste, y toda la parte nutricional en el cual acá ustedes ya están trabajando en conjunto, y el tema de los entornos en general. Y como pueden ver en la figura, para aquellos que no están familiarizados, es una situación bien compleja esa interfaz, porque no depende justamente solamente de un entorno en particular o de un animal en particular, sino de la interfaz que puede existir a través de servicios de salud, el medio ambiente en general, viajes que uno hace, la fauna silvestre, inocuidad de alimentos, la agricultura, mascotas, etcétera, y cómo eso puede afectar entonces las familias y las personas en particular. Más aún, cuando nosotros vemos el tema de los determinantes y la determinación, y los determinantes ambientales y la determinación social de la salud, en el cual vemos que hay determinantes ambientales que pueden tener un impacto directo en esta interfaz humano, animal y ambiente, como de alguna forma puede ser el tema del cambio climático o la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los diversos servicios que los ecosistemas nos ofrecen. Pero al mismo tiempo, tanto de forma directa como de forma indirecta, es decir, los determinantes sociales actuando directamente en esa interfaz como a través de los determinantes ambientales, pueden también tener un impacto en esa interfaz que puede existir a través de procesos como el de urbanización, que siempre estamos viviendo como siendo el continente más urbanizado que hay en el mundo, en América Latina, políticas y sistemas económicos que pueden llevar a esos cambios en la interfaz humano-animal y ambiente, crecimientos de la población en general, las condiciones de empleo y también, último pero no menos importante, el tema de la exclusión social. Y esto nos puede afectar directamente porque el tema, por ejemplo, de la urbanización
puede llevar a que las familias, las comunidades comiencen a vivir en áreas donde no deberían vivir o donde no se sabe muy bien esas interacciones que pueden verse con los ecosistemas. También eso puede suceder directamente con el crecimiento de la población, pero al mismo tiempo lo hace también a través de determinantes ambientales, como podría ser con la pérdida de la biodiversidad o el deterioro de los servicios de los ecosistemas, y también el tema de cambio climático que veremos posteriormente. En el tema de enfermedades emergentes, como una de ellas ha sido el tema de COVID-19, están aumentando en su frecuencia mundialmente. Y como pueden ver en la lámina, pueden ver en el eje de las Y el número de brotes por año y el tiempo desde 1840 hacia adelante, donde ven que la frecuencia cada vez es mayor y que cada vez está afectando más a las personas. En particular, en lo que vemos en el tema de las amenazas de la salud asociadas con el cambio climático y cómo esto puede estar asociado también con el tipo de brotes, vemos que el tema de cambio climático en nuestra región de las Américas puede tener diferentes impactos que están relacionados con el clima. Algunos de esos impactos se están dando directamente en la salud, otros son indirectos en la salud y no es igual en toda la región. No es igual dentro mismo de un mismo país y no afecta a todas las comunidades de la misma forma. Y es así donde por una parte podemos tener olas de calor o incendios que pueden estar causando realmente problemas, como por ejemplo en la parte mismo en Estados Unidos, en Canadá, la ola de incendios que ha habido en California, solamente para decir un ejemplo, pero también eso ha afectado el tema de la Amazonía, el tema de los incendios o el tema de calor en la zona de Sudamérica. Tenemos un tema de sequía e inseguridad de agua y alimentos, como por ejemplo en la zona del Chaco, que en esa zona multipaís que está sufriendo y que ha sufrido en los últimos años cada vez más sequías, como también vemos cambios en los patrones de las precipitaciones. En la zona del Caribe, donde vemos cada vez más una frecuencia y un patrón diferente de los huracanes, y también el tema de brotes de enfermedades transmitidas por vectores, que no es que sea un tema nuevo, pero lo que sí es nuevo es que antes ciertos patrones y estacionalidad que existía en estos brotes de enfermedades transmitidas por vectores, esas estaciones que sabíamos que eran las estaciones de brotes o estaciones de no brotes, van cambiando justamente por el cambio de patrones también que existe en el clima y en las precipitaciones. Esto puede llevar también a enfermedades transmitidas por agua, también un problema de contaminación del aire y obviamente que tenemos el tema de las subidas del nivel del mar, que afecta principalmente en las zonas costeras. ¿Qué significa esto? Que hay muchos diferentes temas que tendríamos que ver. Es sumamente complejo, como Federico lo mencionó, sumamente complejo por los diferentes impactos que pueden seguir existiendo, por la falta de modelos que sean precisos y exactos para indicarnos con mejor predictibilidad cuándo estos patrones van a suceder, que es realmente uno de los asuntos más importantes mirando hacia adelante, es lo impredecible de estos cambios en los patrones climáticos del medio ambiente que vamos a poder ir viendo y que estamos actualmente viendo ya y que vamos a ir viendo que va a ir afectando la biodiversidad, los ecosistemas, el clima y por ende la salud en general de las personas, en las cuales todos de alguna forma nos estamos viendo afectados y algunos por condiciones de vulnerabilidad, por la situación geográfica por donde viven, por la situación socioeconómica en la cual se está viviendo, por temas culturales en los cuales también han tenido un patrón histórico, es que pueden estar expuestos a estas amenazas de formas diferentes y es así que en ese contexto tenemos que ver cuáles son las acciones más apropiadas que nosotros
deberíamos poder llevar adelante. En lo que es la parte de modelos de enfermedades emergentes a nivel global, y pueden ver, por ejemplo, en este manuscrito que fue publicado en 2017 por Allen en Nature, donde se ven dónde están los hotspots de las enfermedades emergentes, y en el caso particular de América Latina vemos obviamente las zonas costeras y también en la zona de México y de América Central, como así también la zona del Caribe, y de por sí es algo que no asombra, pero que indiscutiblemente vemos que con preocupación cómo podemos actuar al respecto en los próximos años. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer en esa interfase que existe entre lo humano, lo animal y el ambiente, que puede estar condicionado también por las condiciones climáticas, es cómo podemos cortar entonces ese factor para que el tema de lo que es temas de brotes, en este caso particular, a través de vectores o directamente por virus, bacterias u otros microorganismos, no afecte las poblaciones y especialmente aquellas poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Uno de los enfoques en los cuales nos hemos visto en los últimos años, en los cuales en el último Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se ha adoptado una resolución de política, es el enfoque de una salud. Este enfoque requiere de políticas, mecanismos de gobernanza que sean intersectoriales, interprogramáticos y multidisciplinarios para promover y proteger simultáneamente tanto la salud de las personas, la salud de los animales y el medio ambiente de una forma integrada. Tenemos que trabajar conjuntamente en la coordinación, en la comunicación y en la colaboración de todos los aspectos en los cuales hablamos anteriormente para que esto se vea que realmente lo que es una salud. El tema de cambio climático, que ha comenzado a través de un tema ambiente, afecta tanto los ecosistemas, tanto a nivel de los animales como también en el nivel del ser humano, afecta el tema de la biodiversidad y por ende entonces llevarlo esto a un enfoque de una salud es el enfoque en el cual que sugerimos que se debería llevar a cabo en el marco de cambio climático y cómo actuar al respecto. Sin embargo, hay una serie de desafíos que tenemos que tener precisos y tenemos que saber con la mayor certeza posible cómo actuar para que nos permita entonces operacionalizar este enfoque de una forma más apropiada. Si bien el enfoque de una salud ha existido ya hace varios años, es un enfoque que siempre ha tenido un contexto relativamente académico, en el cual se ha discutido en la academia con diferentes criterios, variables, formas, modelos, cómo llevarlo adelante, pero no se ha podido hasta el momento operacionalizar de una forma que sea eficiente, eficaz y que por ende podamos realmente decir que estamos actuando de esa forma integrada. Las razones o los desafíos por eso, por un lado, por tener mecanismos de gobernanza inadecuados en esa interfase, ya que generalmente, tanto a nivel de gobiernos nacionales, subnacionales, locales o mismo globales, trabajamos en estos silos en los cuales ambiente, lo humano y lo animal ha venido trabajando por separado, con prioridades diferentes, con mecanismos diferentes. Existe por ende entonces limitaciones para este trabajo intersectorial que corresponde también con los mecanismos de gobernanza, pero también con profesionales que se han educado y creado en sistemas de trabajo de una forma totalmente independiente y en silos. Un liderazgo débil con la visión no adecuada de cómo se puede llevar esta integridad de lo humano, lo animal y lo ambiental, la ausencia de políticas nacionales para que se pueda llevar esto a la acción, el cambio permanente de prioridades en el cual generalmente en nuestra región nos enfocamos mucho en los temas que siempre los terminamos llamando emergencias o crisis, pero que realmente deberían ser temas del desarrollo,
porque no podemos ser permanentes emergenciólogos y personas de crisis, porque a través de crisis y emergencias no vamos a resolver nuestros temas de desarrollo que llevan sus tiempos. Tenemos que tener una visión más preventiva, una visión más de mediano y largo plazo, y no podemos seguir viviendo en una visión de emergencias y de crisis cortoplacistas, donde tratamos de salir del paso de esas situaciones, pero no permiten llevar adelante estos modelos más integradores y que demandan de un estudio y de una actuación y operalización diferente. Pocos portafolios completos de proyectos con ejemplos concretos que nos permitan ver lecciones aprendidas de cómo actuar y una capacidad limitada de nuestros propios organismos internacionales de brindar el apoyo a los países. Es así que la política que ha sido adoptada por los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud en septiembre-octubre de este año, de cómo operacionalizar el enfoque de una salud, es a través de realizar este análisis y mapeo de actores y procesos tanto integral, tanto en la salud humana, animal, vegetal, medioambiental, en contextos nacionales específicos que puedan llevar a ese estudio. Establecer mecanismos concretos, multidisciplinarios e intersectoriales y multisectoriales que sean impulsados por un consenso en estos mecanismos de gobernanza de una salud, con liderazgos más fuertes, que no se enfoquen netamente en los factores técnicos, pero también en los enfoques adaptativos, de cómo adaptarnos de un sector a otro, cómo tener esa empatía de un sector a otro, escuchar en un sector a otro, tener ese lenguaje de comunicación que sea más adecuado entre los sectores para llegar a soluciones comunes. Ver cómo fortalecer aquellos aspectos multidisciplinarios e intersectoriales de mecanismos y marcos que ya existen en los países y fomentar actividades multisectoriales que sean respaldadas por análisis de riesgos que abarquen toda la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgo en general en el manejo del riesgo a través de mecanismos de evaluación, gestión y comunicación. Y finalmente, no menos importante, tenemos dos áreas sumamente claves. Uno es en el mundo actual de la digitalización, es cómo adoptar soluciones de salud digital y herramientas y tecnologías emergentes que nos permitan llevar esto adelante en las comunidades, especialmente en esas comunidades que son más difíciles de llegar y en las cuales deberíamos llegar con mecanismos diferentes que actualmente la tecnología nos permite y promover la investigación y creación de capacidades. ¿Cuáles son entonces los próximos pasos? Nuestros próximos pasos desde el punto de vista de la unidad de determinantes ambientales, de cambio climático y determinantes ambientales de la salud, y bajo la sombrilla de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, en el marco de nuestros documentos aceptados y adoptados por los Estados miembros de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 y el Plan Estratégico de nuestra organización, adoptado por los Estados miembros para el 2020-2025, y alineados totalmente con la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, medio ambiente y cambio climático, hemos lanzado la Agenda para las Américas en Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021-2030, en el cual tienen el enlace y pueden entrar directamente ahora en nuestra publicación, tanto en inglés como en español, y próximamente también en francés y en portugués, donde pueden ver las líneas generales que les voy a presentar actualmente. Esta agenda realmente se basa en 4 temas técnicos que son los cuales la Agenda 2030 nos da el camino y nos da el paso para poder actuar. Nos da el paso para actuar en el tema de cambio climático y salud, en el tema de seguridad química, en el tema de agua, saneamiento, higiene y en el tema de calidad del aire y salud. Pero lo más importante de esta agenda no es solamente ver esas áreas temáticas, pero cómo es que vemos esas áreas temáticas a través de acciones estratégicas que cruzan estas 4 áreas temáticas y que realmente son las que deberíamos enfocarnos para finalmente poder fortalecer el área de la salud pública ambiental en nuestros países y poder llevar este proceso
de cambio climático, adentro en el marco de lo que es la sindemia, con brotes de enfermedades que van a seguir existiendo y que vamos a tener que vivir con ellas, pero que tenemos que actuar de una forma diferente. ¿Cómo podemos actuar de una forma diferente? Primero, debemos mejorar el desempeño de los programas y las instituciones de salud pública ambiental a través de lo que es el marco de las funciones esenciales de la salud pública ambiental que próximamente estaremos publicando dentro y alineados totalmente con el nuevo marco de las funciones esenciales de la salud pública que ha publicado la organización en diciembre del año pasado. Segundo, y como fue establecido y adoptado en el tema de cambio climático y salud en la COP26 hace algunas semanas, fomentar un sistema de salud que sea sostenible y resiliente desde el punto de vista ambiental. Que nos enfoquemos, por un lado, a que toda la parte de la infraestructura, del desarrollo humano, de la fuerza laboral, de los servicios de salud y del sistema de salud tenga la capacidad, la infraestructura, la resiliencia para poder decir que son resilientes al clima, resilientes al ambiente, tanto los servicios de salud como así todo el sistema de salud. Pero al mismo tiempo, los sistemas de salud tienen una responsabilidad hacia la sostenibilidad. ¿Cómo poder hacer que nuestros sistemas de salud en los países puedan reducir su huella ambiental, puedan reducir tanto la huella del carbono como la huella del agua y otras huellas ambientales como también la de los residuos hospitalarios o los residuos que son producidos por el sector salud? Ambos temas son sumamente importantes, compromisos adquiridos por países. 11 países de nuestra región han adquirido un compromiso voluntario en el marco de la COP26 y esperemos que todos nuestros 35 Estados miembros puedan en total adherirse a estos compromisos a través de la implementación de la agenda. Y último, pero no menos importante, es cómo podemos promover en nuestras ciudades y comunidades para que sean saludables, resilientes desde el punto de vista medioambiental, que podamos incluir la dimensión ambiental en otros programas de salud, como el de prevención y control de enfermedades arbovirales, para decir un ejemplo, o como también en los programas de enfermedades crónicas, incluir el tema de calidad del aire como el quinto factor de riesgo, así también como vimos en temas de salud sexual y reproductiva, en el caso de lo que es la niñez o la mujer embarazada, que puede estar totalmente afectada por exposición a contaminantes ambientales. Y esto, como dijimos anteriormente, que va a estar dentro del marco de lo que es operar e implementar esta agenda. El marco de trabajo va a ser un marco de trabajo integrado para la implementación de la agenda de lo que es las funciones esenciales de la salud pública ambiental, los cuales estaremos compartiendo con todos ustedes en las próximas semanas, que estará publicado también por nosotros, en el cual, como pueden ver en su pantalla, en el marco integrado de las políticas, donde se ve el tema del acceso, de la evaluación, del desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso a servicios, cada una de las funciones esenciales en donde la salud pública ambiental debe actuar, tanto en el monitoreo, en la vigilancia, en la investigación y gestión de conocimiento, políticas, legislación y marcos regulatorios, la participación y movilización social, luego en el acceso a servicios resilientes y sostenibles, como mencionamos anteriormente, intervenciones directas sobre los factores ambientales, un abordaje en los determinantes sociales, el desarrollo de recursos humanos y una gestión segura y sostenible de medicamentos y otras tecnologías para que puedan ser llevados a cabo de una forma más ambientalmente sostenible y finalmente, pero no menos importante, el tema de financiamiento. Finalmente, y en el marco de esta red latinoamericana de lo que son las escuelas de salud pública y lo que son también centros formadores de salud pública, es un llamado a ustedes mismos de cómo deberíamos formar los próximos profesionales y técnicos de la salud pública ambiental. La competencia, lo que es competencia, es la clave.
Y esta competencia no debe ser solamente una competencia técnica como se ha hecho históricamente en nuestros países, donde generalmente nos enfocamos en estas competencias técnicas. Debemos ser fuertes, sí, en el tema del conocimiento, pero no solamente en el tema del conocimiento técnico. También debemos ser fuertes en la parte de saber cómo resolver problemas, tener habilidades analíticas tanto cuantitativas como cualitativas, saber trabajar en equipos multidisciplinarios y intersectoriales con diferentes lenguajes, diferentes formas de hacer las cosas. Tener la competencia cultural para saber cómo llegar a las diferentes poblaciones de diferentes formas en su propio contexto, en un marco de lo que son los derechos humanos. Tener el aspecto de la comunicación, tanto oral como escrita, y no menos importante, que es el tema de la ética profesional, en el cual el tema de lo que es la ética y la moralidad, es decir, la dignidad humana, tiene un factor central en la actuación que hemos visto en estos brotes. Y es así que tenemos tres competencias que actúan al mismo tiempo. Tenemos la competencia técnica, tenemos la competencia política y tenemos la competencia operativa. Debemos ser buenos técnicos, pero también debemos saber cómo operar, cómo trabajar en equipo, cómo poder comunicarnos bien, cómo tener esa competencia cultural, cómo ser éticos en esa operacionalidad, ser operativos en nuestras organizaciones y con otras organizaciones, y tener la competencia política para saber cómo, cuándo y dónde actuar de una forma política. No es simple, pero es posible. Y es así que este es el llamado a la acción, es una responsabilidad compartida, y les pido a todos ustedes, desde los que son las escuelas formadoras de profesionales y técnicos de la salud pública, y en particular de la salud pública ambiental, como otros centros de formación en América Latina, que nos apoyen, que vayamos de la mano, la red con nosotros, para poder crear esta nueva generación de profesionales, técnicos, y de apoyarnos a implementar la agenda. Esto no es una agenda de la OPS como secretaría de los Estados miembros, sino que es una agenda de todos, aceptada por todos, en las cuales todos debemos tener nuestro espacio, nuestras fortalezas para actuar, y que nos extendamos la mano y el desafío, y que podamos trabajar en conjunto. Y desde ya les deseo el mejor de los éxitos en la red, y que podamos trabajar juntos en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Marcelo, por su clara y comprensiva presentación. Yo ciertamente dejaré el último para nuestro debate, porque creo que esto está en el centro de las discusiones de las escuelas y de los centros formadores en salud pública. Entonces, pero me gustaría hacer unos breves destaques de su presentación, que a mí me llamó muchísima atención. Primero, decir que muchas veces hablamos el término complejidad y le damos una connotación no la adecuada o la necesaria. Estamos hablando de complejidad de casi todo, pero los cambios climáticos y lo que nos diseña en su presentación son seguramente uno de los objetos más complejos que tenemos que lidar. Así, representa claramente el término complejidad. Y por supuesto, en su presentación se quedó muy claro que las respuestas nuestras, desde el sector salud y de otros sectores gubernamentales o no gubernamentales, no están a la altura de la complejidad del desafío. Así que hay que cambiar una cultura de respuesta, de enfrentamiento a estas cuestiones, y dejar de solamente una postura responsiva, de responder de manera inmediata o post-crisis o la emergencia, y partir para la anticipación de riesgos, para la vigilancia y promoción de situaciones saludables, enfrentando ahí el proceso de determinación ambiental y social de la salud. Y la perspectiva de una salud evidencia esto de una manera muy clara, y su presentación ha dejado esto de una manera muy comprensiva para nosotros. Así que también a mí me gustó mucho cuando hablaste de los 3 puntos que están ahí en los desafíos que tenemos que enfrentar de una manera
general desde el sector salud, que es mejorar el desempeño de los programas y de las instituciones de salud pública, y en este caso también de salud ambiental, fortalecer a los sistemas de salud, que es algo que muchas de las nuestras instituciones trabajan cotidianamente para conseguir lograr, y por fin también promover la salud y la mejoría de la calidad de vida en las comunidades y en las ciudades saludables. Así que yo creo que su presentación ha dejado a nosotros con mucha ganas de poder comentar, de poder discutir y seguir en el debate, pero sin más preámbulos, me gustaría pasar ahí la palabra a Gabriela Murillo y a Dayana Rodríguez, que van a ser las primeras a hacer los comentarios a partir de su presentación. Primero, yo creo que va a hablar Gabriela, después Dayana, y van a presentarnos un panorama o comentarios a partir del panorama que nos ha traído Marcelo, presentando una perspectiva de la sindemia desde la promoción de la salud, que creo que se queda muy bien con lo que Marcelo nos presentó. Incluso de cómo la crisis climática impone distintos desafíos para la atención y la promoción de la salud, desde un punto de vista individual o colectivo. Así que les agradezco muchísimo a Gabriela y a Dayana por su contribución, por su participación en nuestro taller. Y también me gustaría agradecer y saludar a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, que es un miembro muy activo de la red de escuelas de salud pública de América Latina. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Frederico, compañeras y compañeros. Y un gran gusto haberlo escuchado, Marcelo, que retos y desafíos, creo que nos deja más bien una gran tarea, ¿verdad? Es una gran lista de compromisos y de ideas para discutir. Creo que en nuestros contextos tenemos la fortuna de poder considerar estas ideas que nos plantea desde la OMS para poder buscar las mejores formas de aterrizar estas implicaciones y las implicaciones que tengan. Desde la Escuela de Salud Pública, muy agradecidos con esta invitación, con lo que la red nos propone. Hemos pensado, y por eso invitamos aquí a Dayana Rodríguez, que es una de nuestras promotoras de la salud, justamente para que escuchemos una visión desde una de las profesionales formadas en promoción de la salud, que es una carrera de grado que nosotros tenemos, y justamente en nuestra Escuela de Salud Pública, así como en la Universidad de Costa Rica, el tema ambiental es un tema importante, es un tema álgido, es un tema que se considera que lo tenemos en este abordaje, como lo mencionaba Marcelo, considerado como un determinante, como un condicionante, como un influenciante importante que tiene que integrarse en el quehacer de la salud pública y no verse como un añadido por ahí por si acaso, ¿verdad? Sino como algo que permanentemente tenga una atención continua. Nuestras personas que se forman en promoción de la salud en el área de bachillerato y licenciatura tienen algunos cursos o que llamamos nosotros o aulas que llaman ustedes en Brasil en relación con los determinantes y también con la dimensión ambiental como algo muy importante. Y de hecho, Dayana, que ya solamente para terminar de introducirla, Dayana y otras compañeras han realizado una investigación muy importante en relación con líneas de acción de promoción de la salud para efectos de la adaptación al cambio climático. Entonces, con ella hemos preparado y visto la importancia de este tema y le dejo la palabra para que nos comparta también sus ideas. Entonces, ella se estrena con nosotros en este evento tan importante. Entonces la dejo para que nos converse sobre su propuesta de abordaje desde promoción de la salud. Muchas gracias, Dayana. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, profesora Gabriela. Bueno, es un gusto en realidad para mí compartir este espacio con ustedes
Y lo que yo pretendo es plantear, ¿verdad?, temas de debate en torno a los desafíos que se presentan para la región en este contexto de crisis climática, ¿verdad?, que además se ve inmerso en este tema de sindemia por COVID-19. Para iniciar, quiero destacar que a lo largo de la historia se han dado diversas explicaciones para comprender las situaciones en salud. En la diapositiva presento únicamente algunos puntos cruciales, iniciando por la teoría microbiana, ¿verdad?, a partir de la cual se dan transformaciones en las indagaciones respecto a las enfermedades y su etiología. Y son precisamente estas indagaciones las que conducen a un modelo de causalidad, donde determinado agente patógeno es el que es la causa fundamental de X enfermedad. Entonces, estas bases llevan a planteamientos como la historia natural de la enfermedad, donde ya se viene a conceptualizar la enfermedad como una entidad específica, que es independiente de las personas que enferman y de los contextos en los que se desarrolla. La corriente epidemiológica de los factores de riesgo surge precisamente ante el aumento de las enfermedades no transmisibles, dado que estas explicaciones unicausales ya no eran suficientes para explicar, ¿verdad?, la situación en salud dada por estas enfermedades no transmisibles, puesto que estas son un resultado en salud que responde, ¿verdad?, a circunstancias en las que se desarrollan las personas. Entonces acá esta corriente epidemiológica viene a posicionar el tema de la multicausalidad, ¿verdad?, donde una única causa ya no es ni necesaria ni suficiente para explicar un resultado en salud. El tema de la comorbilidad entre COVID-19 y las enfermedades no transmisibles es uno de los argumentos utilizados en la literatura para posicionar o justificar este cambio, ¿verdad?, de un enfoque pandémico a un enfoque sindémico, dado que se parte de una conceptualización de la sindemia como esta interrelación, ¿verdad?, entre dos enfermedades que están interactuando y que entonces hace que sus efectos o sus daños, ¿verdad?, sean más severos que si fuesen enfermedades por separado, ¿verdad?, o que se dieran en contextos diferentes. Sin embargo, estas explicaciones siguen siendo o reduciendo la comprensión de la situación en salud. ¿Y por qué? Bueno, vemos que si cambiamos el término enfermedad en esta conceptualización de sindemia y lo cambiamos por problema en salud o situación en salud, entonces se abre paso a considerar que condiciones de educación, de posición socioeconómica, etnia y otras están interactuando y además deben ser consideradas en los posibles abordajes que se generen. Otro de los elementos, ¿verdad?, y es el que nos tiene el día de hoy acá reunidos, es considerar que estas sinergias entre problemas o situaciones de salud están ocurriendo en un escenario donde cada vez se sienten más los efectos de una crisis climática, que viene a ampliar las brechas, las inequidades y también a intensificar las condiciones de vulnerabilidad para ciertos grupos. Esto plantea una serie de efectos para la salud, que pueden ser directos, por ejemplo, las alteraciones en el valor nutricional de los alimentos o la exposición a enfermedades zoonóticas, o indirectos, como la degradación de las funciones ambientales y sociales de los ecosistemas. Acá vemos entonces que hay una presión sobre servicios ecosistémicos que proporcionan calidad de vida, ¿verdad?, e incluso bienestar a las poblaciones. Otro ejemplo es la migración ambiental inducida por el clima. Acá podemos ver que ante desastres o eventos específicos se requiere movilizar personas y lamentablemente no siempre se garantizan las condiciones pues sociales, higiénicas, sanitarias que son adecuadas y requeridas, ¿verdad? Entonces, con lo que hemos conversado hasta el momento, ¿por qué hablar de sindemia? Bueno, porque problemas de salud están interactuando dentro de poblaciones específicas y esta sinergia entre problemas y sus determinantes hace que los efectos sean pues más, aumente su severidad o sean pues más difícil de enfrentar, ¿verdad? Y además porque estas condiciones se están agregando en grupos sociales de acuerdo con patrones de inequidad que están profundamente arraigados en nuestras estructuras sociales. Y estas inequidades vienen a configurar lo que es la distribución de riesgos y recursos relacionados con la salud. Orton nos dice que la implicación más importante de concebir COVID como una sindemia es subrayar sus orígenes sociales. En este sentido es que entonces el marco de los determinantes de la salud nos contribuye o nos facilita para entender la interacción entre diversos factores.
acá no pretendo que nos pongamos a discutir las dinámicas que hay dentro de este modelo que puse acá en específico, sino más bien considero que la relevancia cae en comprender que hay una distribución diferenciada de los determinantes de la salud para diferentes poblaciones y que tanto entonces los determinantes estructurales, por ejemplo la gobernanza, las políticas macroeconómicas de educación, como los determinantes intermedios, como estas circunstancias de vivienda, de empleo, vienen a tener un impacto sobre la equidad en salud y el bienestar. Y que entonces las intervenciones o abordajes que se generen deben ser pensados, ¿verdad? Desde la generación de políticas incluso, que vengan a comprender esta producción social de la salud en diferentes contextos y que no sean modelos biologistas, ¿verdad? O unicausales que son descontextualizados. En este sentido, considerando y reconociendo la crisis climática, ¿verdad? Como dentro o parte de estos determinantes de la salud, la promoción de la salud trata de renovarse a la luz de los aportes que puede dar al cumplimiento de metas en la región en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá entonces se destaca la relevancia de contar con una visión estratégica de la promoción de la salud, donde se puedan desarrollar acciones para abordar los determinantes y reducir las inequidades. La OPS y la OMS proponen una estrategia dentro de la cual hay líneas estratégicas. Estas son fortalecer los entornos saludables clave, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad, tanto como el compromiso de la sociedad civil, fortalecer la gobernanza y el trabajo intersectorial, y además fortalecer los sistemas y servicios de salud incorporando un enfoque de la promoción de la salud. Entonces acá nos damos a la tarea de identificar cuáles son los desafíos que se presentan a nivel regional en torno a cada una de las líneas estratégicas. En cuanto a fortalecer los entornos saludables clave, podemos ver la necesidad de propiciar la cooperación técnica, esto para replicar guías, criterios, herramientas, modelos, ¿verdad?, que sean basados en la evidencia y que además vengan a considerar estos ajustes que son requeridos según el contexto. Acá es importante recalcar que es necesario partir de un enfoque de ecosistema global donde se tomen en cuenta tanto los espacios naturales como los construidos y además las relaciones socioecosistémicas que vienen a facilitar el éxito en las experiencias. Esto partiendo, ¿verdad? O remitiendo a que hay una vinculación existente entre las personas y su entorno como parte de los procesos de apropiación de la salud. Además, es necesario fortalecer las capacidades metodológicas en torno a los conocimientos y experiencias que se tienen en la construcción de espacios o entornos saludables. Y para esto es necesario fortalecer también las redes regionales que apoyan estos procesos. En cuanto a la participación y empoderamiento de la comunidad, es importante desarrollar enfoques basados en la movilización de activos y capacidades para crear mejores condiciones, así como la difusión de experiencias y también la socialización de los mecanismos y herramientas que facilitaron el éxito, así como continuar los procesos de formación continua, donde haya tanto este tema de proceso educativo como la difusión, elaboración, ¿verdad?, de materiales informativos en temas prioritarios. Y en un nivel de gobernanza y trabajo intersectorial, es importante la incorporación de salud en todas las políticas, esto para dar soporte a estrategias, planes, programas, proyectos, y haciendo énfasis en esto que comentaba anteriormente respecto a la completa comprensión de los determinantes, su interacción y entonces los abordajes que son oportunos. Es importante, ¿verdad?, continuar los esfuerzos en cuanto a la evaluación de impacto en salud. Acá es relevante la recopilación y análisis de datos desglosados por estratificadores de equidad en la región, reconociendo, ¿verdad?, que estamos en una de las regiones con mayores inequidades y que, bueno, este tipo de recopilación de datos y análisis nos puede llevar a tener una mejor identificación de grupos y de condiciones de vulnerabilidad a partir, ¿verdad?, de la definición de indicadores y de contar con una línea base que sea sólida. Además, reconociendo que las ciudades saludables se perfilan como una de las estrategias para promover salud en el contexto de desarrollo sostenible, se deben fortalecer las redes que lo impulsan, así como velar por la inclusión de temas prioritarios en sus agendas. Y en cuanto a los sistemas y servicios de salud, acá los desafíos se dan en torno a la reflexión y discusión de cómo hacer, ¿verdad?, que desde la promoción de la salud se
se influya o se tenga un efecto, ¿verdad?, en los servicios de atención directa a las personas y de atención al hábitat, para que estos sean pues, más eficientes y más cercanos a las poblaciones. Acá entonces la discusión continúa respecto a cómo incorporar la promoción de la salud, ¿verdad?, mediante actividades en el contexto de la atención primaria. Además de fortalecer las capacidades del personal de salud. Y para esto es importante establecer alianzas que permitan o que propicien oportunidades para la formación continua. Y bueno, establecer un marco unificado del entendimiento de la promoción de la salud como servicio público. Esto para alinear los intereses y las metas desde los procesos de planificación de estrategias, planes, programas y proyectos. Bueno, con esto yo cierro mi presentación y agradezco el espacio que me fue brindado. Muchísimas gracias, Dayana, por su presentación. Yo mencionaba antes que si nosotros tuviéramos planificado mejor la sesión, no teríamos tanta complementariedad. Esto dejamos para ustedes, pero su presentación ha de una manera, digamos, traído otros elementos a lo que nos presentaba anteriormente Marcelo. Y sobre todo ha diseñado algunos de los desafíos más importantes que una vez más nosotros, en cuanto miembros de escuelas de salud pública en toda la región de América Latina, tenemos que llevar mucho en consideración. Y ahí vos mencionabas que parte de los desafíos están en el fortalecimiento de la cooperación técnica, la difusión de experiencias, sobre todo las experiencias exitosas, sino también las experiencias no exitosas que tenemos, que mucho lo que aprender con nuestros errores, y la necesidad de seguir invirtiendo esfuerzos en estrategias de formación continua. La formación de los salubristas sigue siendo, digamos, un punto clave a nosotros en nuestra región. Y esto todo como una estrategia para la facilitación de la participación de las comunidades. Esto me pareció muy, muy interesante. Me gustaría destacar y felicitar por su brillante presentación, también clara, comprensiva, que lleva también a desafíos no solamente a las escuelas de salud pública, sino también a las instituciones, sobre todo a las instituciones gubernamentales que están ahí trabajando por el fortalecimiento de los sistemas y de los servicios de salud en nuestra región. Así que les agradezco muchísimo por la presentación, por colocar la discusión en el campo de actuación de los salubristas latinoamericanos a través del marco de la promoción de la salud. Y con este, sin más preámbulo, también pasar la palabra a mi amiga Ana Rosa Moreno, a quien agradezco también por presentar en la tarde de hoy una experiencia que coloca los cambios climáticos y sus impactos sobre la salud humana en terreno, en la comunidad, o sea, en los distintos lugares donde se siente de manera más fuerte y también más desigual la determinación ambiental y social de la salud. Y aprovecho para saludar y agradecer también a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es un miembro también de nuestra red. Así que muchas gracias, Ana Rosa. Ana, su micrófono. Sí, perdón. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación a participar en este taller a la Red Iberoamericana de Escuelas de Salud Pública, en particular a Federico por la invitación. Y también agradezco a Marcelo el que haya puesto sobre la bandeja de nuestros pendientes aquellas preocupaciones que muchos tenemos de una forma muy clara, sucinta y además llamándonos a tomar responsabilidades mucho más activas. Y sí voy a compartir con ustedes un estudio que me parece, permítanme, que me parece muy interesante porque tiene que ver con un problema actual en la región latinoamericana que tiene que ver con la salud de las poblaciones que viven en la frontera o que pasan por la frontera. Estoy compartiendo la pantalla y por favor agradezco me digan si ya se ve la presentación.
Diana. ¿Listo? Bueno, el artículo al cual me voy a referir, su nombre es Eliminación exitosa de la malaria en la región fronteriza Ecuador-Perú. En esta investigación se describe la epidemiología, las condiciones socioecológicas, las estrategias y los actores que contribuyeron a la reducción exitosa de la transmisión de la malaria en la región fronteriza entre Ecuador y Perú. En los últimos años, la malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum se ha controlado con éxito en esta región fronteriza, costera, tanto de Ecuador como Perú. Es transmitida principalmente por los mosquitos Anopheles albivanus y Anopheles pseudopuntipenis, que ambas especies se comportan como mordedura. Ana Rosa, disculpa. Sí. Estamos viendo dos telas, dos pantallas. Así se puede, en configuración de visualización, poner en modo de presentación para que podamos ver. A ver, permíteme. Para Es que ver. yo sí la veo completa, no sé por qué ustedes no. A ver, ¿a dónde me voy? En configuración de visualización. A ver, permítanme. Ok. Es que no, me voy a salir, perdón, ¿eh? Entonces, ¿dónde está esa opción, Fred? Y intentar nuevamente ahí abajo. A ver, la el vuelvo a próximo, poner. ahí, este. Ajá, ok. Sí, se puede poner. Configuración de visualización, ajá. Cambiar entre cambiar entre vista, moderador y presentación. Sí, creo que sí. Creo que ahí está, ¿no? Ahí está. Gracias. No, de nada, perdón. Bueno, entonces estábamos que y que bueno, que estos dos mosquitos, su comportamiento de mordedura es tanto en la tarde como en la noche. Los factores socioecológicos clave que participan en la transmisión en este lugar incluyen eventos climáticos extremos provocados por la oscilación sur del Niño, la construcción de un embalse y la expansión de áreas agrícolas. El clima influyó en las epidemias de malaria con picos en la transmisión luego de fuertes eventos de El Niño en 1998 en Tumbes, Ecuador, y en 1999 en El Oro, en Perú, y una disminución en la malaria después de los fuertes episodios de La Niña entre 1998 y 2001. Pero además se reportó que el aumento de la producción de arroz en Tumbes había aumentado el riesgo de transmisión de la malaria al expandir los hábitats de larvas de los mosquitos anófeles. Y el debilitamiento de sus programas resultó en un deterioro de su capacidad para servir a las comunidades y además dañó la confianza pública, que eso es gravísimo. La disminución de la capacidad institucional coincidió con el episodio del Niño de 1982-1983 y esto provocó graves brotes de malaria y además el resurgimiento de la transmisión endémica durante los siguientes 15 años, lo cual fue una situación verdaderamente muy difícil. En respuesta a la crisis de la malaria, los profesionales de salud pública locales de El Oro, que es la provincia costera más austral de Ecuador, y Tumbes, la provincia costera más septentrional del Perú, se unieron a mediados de la década de 1990 para forjar una colaboración binacional no oficial, y quiero destacar esto, para el control de la malaria. Y si bien lo destaco, es que muchas veces las soluciones de ciertos problemas es mucho más fácil que comiencen a darse en el lugar donde se dan los problemas y no necesariamente esperar a que la federación de un país, sobre todo en países grandes, ¿sí?, pues decida tomar las riendas del asunto. Durante los siguientes 20 años, erradicaron eficazmente la malaria en la región mediante el fortalecimiento de las estrategias de vigilancia y tratamiento, el intercambio de recursos, la investigación operativa para informar las políticas, esto es fundamental, y además intervenciones novedosas.
Aquí tenemos una serie de imágenes en donde participan tanto personal de salud como personas de la comunidad, porque hubo una participación comunitaria importante. Esta es otra imagen que señala cómo estaba la incidencia por 10,000 habitantes en 1990 en el Oro, Ecuador, en donde, bueno, pues había una incidencia entre 50 y 200, con zonas particularmente de preocupación, y en Tumbes, Perú, no había información. En el 2000 tampoco había información de Tumbes, Perú, pero ya había una mayor incidencia de malaria en la zona de El Oro en Ecuador. Sin embargo, en 2010, pues empieza ya a haber un éxito en la implementación de estas medidas en El Oro, Ecuador, en donde ya prácticamente no se encuentran casos, y en Tumbes, Perú, pues la incidencia es alrededor igual de entre 15 y 50 casos. Y así El Oro ha estado libre de transmisión local de malaria desde 2011. En 2014 solo se registró un caso y este fue importado. En Tumbes, el último caso de malaria de transmisión local se notificó en 2012. En 2014, el personal clave de El Oro y Tumbes se reunió 2 veces para generar un cronograma de eventos y así poder identificar las mejores prácticas y lecciones aprendidas que se aplican al control de la malaria y otras enfermedades transmitidas por vector. Los esfuerzos de recopilación de datos incluyeron una serie de talleres con expertos locales en salud pública que desempeñaron un papel central en el esfuerzo de eliminación, la revisión de los registros epidemiológicos de los ministerios de salud y una revisión de los documentos de políticas nacionales. Así se identificaron factores programáticos y externos clave que determinaron el éxito de la erradicación. Hubo una fuerte participación de la comunidad, una extensa red de microscopía y las investigaciones epidemiológicas en curso a nivel local y fueron consideradas estrategias programáticas cruciales. También ellos señalan cómo un sistema de vigilancia activo para la búsqueda de casos, junto con un plan de tratamiento estricto, se puede trasladar a casi cualquier entorno. Un pequeño equipo de profesionales de la salud pública comprometidos a largo plazo puede ser ágil y eficaz cuando se le otorga el poder de redes regionales y nacionales. Yo creo que esto es muy importante. A veces no se necesita un número tan grande de profesionales, sino verdaderamente tener esa capacidad de colaboración, tener muy claros cuáles son los objetivos, cómo se puede evaluar los procesos que se están llevando a cabo, cómo se llevan a cabo estas propuestas, cómo se evalúan, y entonces eso verdaderamente puede conducir a que se vaya obteniendo claridad en el proceso de solución de un problema. Las recomendaciones clave y lecciones aprendidas son considerar intervenciones radicales y no tradicionales cuando sea necesario. Explorar técnicas alternativas utilizando proyectos piloto pequeños y localizados. La evidencia en general generada entonces puede llegar a influir en la política nacional. Las políticas y estándares nacionales deben traducirse a las realidades locales. Y yo creo que esta última frase, esta última reflexión, es algo muy importante que todos nosotros debemos de tomar. Y esto creo que puede tener una connotación precisamente cuando nosotros trabajamos salud pública y cuando estamos en procesos de educar a profesionales en salud pública. Podemos tener estándares nacionales, pero ¿qué pasa sobre todo con los países grandes? Los países grandes tienen prácticamente muchísimas realidades, no tienen una sola realidad. Tenemos que fortalecer a las personas locales, a las universidades locales, a las instituciones de enseñanza locales que permitan trabajar con sus propios problemas, con sus propias características, con sus propias culturas, incluso a veces con sus propias lenguas. Entonces, de esa manera, podemos realmente organizar respuestas particulares, específicas, exitosas. Y así empezamos a fortalecer grupos de profesionales que saben
cómo abordar sus problemas y cómo pueden enfrentar aquellas limitaciones y además cómo negociar precisamente con los recursos de la federación, porque muchas veces así se maneja, para poder tener un acercamiento hacia los problemas con los recursos que se necesitan. Entonces, esa formación de recursos humanos tenemos que verla como un abanico de posibilidades. En el caso, por ejemplo, de Brasil, pues no es lo mismo estar hablando del norte de Brasil que estar hablando del centro de Brasil, que estar hablando del sur. O sea, cada región tiene sus características, igual en el caso de México, ¿no? O sea, las características incluso ambientales, y qué hablar de las condiciones de cambio climático. Del centro del país hacia el norte tenemos sequías, en el sur tenemos inundaciones y mucha lluvia. Entonces, todo esto creo que debe ser trabajado de una forma regional mucho más exitosa. La colaboración binacional a nivel operativo en este proyecto fue el componente fundamental del exitoso programa de eliminación de malaria. O sea, nos olvidamos de estas fronteras administrativas, ¿sí? Tenemos un problema común y vamos a trabajar por entender este problema común, evaluarlo y proponer medidas de solución que a toda la región le favorezcan. Esta relación única entonces creó un entorno abierto y de confianza que permitió flexibilidad, respuesta rápida, innovación, resiliencia en tiempos de crisis y al final pues un programa de control sostenible. Los resultados de este estudio proporcionan los principios clave de un programa exitoso de eliminación de la malaria. Sirve como guía para los esfuerzos actuales y futuros de control de otras enfermedades emergentes transmitidas por vectores a nivel mundial. Y se termina con esta reflexión. Es importante compartir experiencias con la próxima generación de profesionales de la salud pública para que ellos también puedan aprender de estas lecciones y no repetir los errores del pasado, ¿no? Lo que comentaba Fred hace unos minutos, ¿no? O sea, tenemos que decir, esto funcionó, sí, pero esto no funcionó. Entonces yo digo que es maravilloso también poder compartir con ambos impactos, ¿sí? A lo mejor no logramos lo que quisiéramos, pero los innovadores dicen que cada fracaso significa verdaderamente un triunfo porque se acercan más al éxito. Entonces yo creo que eso es una reflexión muy sana, ¿no? Muchas veces nuestras generaciones, ¿no? Nos enseñaron a que todo tiene que salir bien y no necesariamente es así, ¿no? Aprender de nuestros errores, yo creo que implica un paso hacia el proceso de sabiduría personal y sabiduría académica, porque hay que enseñarles también a nuestros alumnos que equivocarnos nos puede llevar precisamente al triunfo mucho más rápidamente. Y con esto termino mi presentación. Estoy abierta a poder seguir trabajando en estas ideas, ¿no? Que planteó Marcelo y que ha retomado Frederico junto con nuestras colegas de Costa Rica. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana Rosa, por su presentación, siempre muy clara, y que nos invita a pensar muchísimo sobre nuestro rol en cuanto a instituciones y también profesionales involucrados en la formación en salud pública en América Latina. Yo he tomado algunas notas aquí, sobre todo cuando tú mencionabas sobre la participación comunitaria y cómo la participación comunitaria ha sido un elemento clave para la erradicación de la malaria en la región. Esto, de cierta manera, se conecta con la presentación de Dayana, cuando menciona también la importancia de la movilización comunitaria a través de la promoción de la salud y tener la promoción de la salud como un elemento central en nuestras políticas y programas de salud. Pero también es importante ver en su presentación que el enfoque biológico o biomédico, cuando asociado a estrategias de promoción de la salud, y sobre todo basado por estrategias muy claras, muy objetivas de comunicación, esto facilita mucho el enfoque y el resultado, que es algo que nosotros vimos trabajando ahí en América Latina hace algunos años, no voy a mencionar cuántos, ¿no? Hemos logrado así, queridos amigos, queridas amigas, salir, digamos, del nivel más macro hasta el nivel más micro, donde
generalmente, efectivamente, se reproducen los impactos más evidentes de la salud. Así que en este momento vamos a abrir para la sesión de debate algunos comentarios más general, antes de pasar la palabra a nuestros panelistas, es que los desafíos que se colocan a frente de los salubristas latinoamericanos, sobre todo en el contexto pandémico y post-pandémico, o como se hablaba, el contexto sindémico, ¿no? Como hemos tratado aquí, nos lleva a pensar en la importancia del proceso de formación y desarrollo de profesionales de salud, sobre todo, en particular, de los salubristas, que son, digamos, actores claves para el enfrentamiento de las cuestiones complejas que se han tratado aquí en este panel hasta el momento. Cuestiones que obviamente son, digamos, intensificadas y se tornan más evidentes a partir de la crisis climática y cómo la crisis climática está ubicada en la sindemia de COVID-19. Sus relaciones con las distintas crisis que fueron evidenciadas a partir del brote y después de la pandemia del COVID-19. Sinceramente, yo como profesional y como profesor de hace muchos años del área de salud pública, tengo dudas cuanto a la actualidad y el alcance de los programas de formación y de capacitación en salud pública en nuestra región. Esto es algo que yo hago este comentario. Tengo una pregunta que podríamos aquí hacer como una primera pregunta, un primer, digamos, estímulo al debate. ¿Estarán los salubristas latinoamericanos, sobre todo, este salubrista que nosotros estamos formando a partir de las escuelas de salud pública en América Latina, estarán estos salubristas preparados para los desafíos que se ponen en el horizonte? Sobre todo considerando lo que se escuchó en esta tarde a partir, digamos, del panorama que Marcelo nos ha traído, después la presentación y la mirada del enfoque que Dayana ha mencionado, de la necesidad de una visión por la promoción de la salud, hasta la experiencia concreta de la erradicación de la malaria en la frontera, en una zona de frontera que Ana Rosa ha traído. Y de la misma manera, estarán los profesores, nosotros, de las instituciones formadoras en salud pública de América Latina, preparados para incorporar los cambios necesarios en los distintos procesos formativos. Y ahí, Marcelo mencionaba la necesidad de pensar, digamos, las competencias básicas o las competencias estratégicas en salud ambiental. Entonces, tenemos que ir para más adelante, para más allá que los currículos. También pensar en las estrategias y sobre todo las concepciones pedagógicas que son necesarias al desarrollo de competencias y habilidades que son competencias y habilidades avanzadas en salud ambiental. Y que tiene que estar ahí en la formación, en el proceso, digamos, de capacitación de los salubristas de nuestra región, que es la región más desigual del mundo, donde los desafíos son mucho más, digamos, complejos, en el sentido más, digamos, propio de la palabra. Así que, ¿cómo hacer? ¿Cómo podemos mejorar la formación que estamos ofreciendo a los salubristas de la región para que ellos puedan percibir y tener una lectura crítica de los procesos de determinación social y ambiental de la salud y de las enfermedades? Antes de más nada, me gustaría aquí hacer un comentario para que no les parezca que estoy haciendo una crítica fuerte a las escuelas de salud pública. Soy un salubrista, profesor de una escuela de salud pública, entonces yo sé, estoy absolutamente seguro y convencido del papel, del rol fundamental de las escuelas de salud pública y de las instituciones de salud pública, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, que han tenido, por ejemplo, en el enfrentamiento de la pandemia y de sus consecuencias, a nivel individual, a nivel colectivo. Sin los salubristas y sin las instituciones de salud, sobre todo las instituciones de Estado, de salud pública, estaríamos viviendo seguramente una barbarie.
es un término fuerte para usar, pero representa lo que pasa y vive algunas comunidades más vulnerables y menos asistidas, sea en América Latina, sea en África, o mismo en un país desarrollado, obviamente con distintas intensidades, impactos. Así que me gustaría abrir este debate con la siguiente pregunta a mis queridos amigos panelistas. Considerando lo aquí expuesto por todos ustedes, ¿cómo podemos calificar aún más la contribución, que ya es valiosa, de las instituciones de salud pública en América Latina, así como para la formación de los salubristas latinoamericanos, teniendo ahí en el horizonte el enfrentamiento de la emergencia climática, sobre todo en este contexto sindémico aquí muy bien retratado? Así que les pasaría palabra. No tenemos un orden. ¿A quien le gusta contestar, por favor? Yo quisiera hacer una reflexión respecto a tu pregunta. Yo creo que estamos viviendo un momento que debemos de aprovechar por lo que ha significado en los últimos tiempos. Uno es definitivamente la pandemia, y el otro es todo lo que hemos vivido en los últimos años, pero en particular este año con la manifestación de diferentes eventos hidrometeorológicos asociados con el cambio climático. Entonces, yo creo que muchas personas, yo leo mucho diferentes medios de comunicación, estoy metida en muchos chats, muchas personas están hablando de una preocupación que antes no tenían. Entonces, creo que debemos de aprovechar este interés, el hecho de que muchísimas organizaciones, gobiernos ya están empezando a trabajar lo que tiene que ver las emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de gases de efecto invernadero, unos con un mayor compromiso que otros, pero ahí está la respuesta que están dando los gobiernos al interés de la ciudadanía, porque estamos viendo una afectación en el planeta. Y qué decir, ¿no? Como también la COVID, pues es resultado de una mala manipulación de ciertos organismos por los cuales empezó la transmisión del coronavirus. Entonces, creo que este tipo de ejemplos nos deben ayudar para poder, ahora sí que enamorar a nuestros alumnos de cómo tenemos que voltear a ver la salud pública ya con un ámbito más amplio, que también esto significa abrir nuestra mente, muchas veces salir de la endogamia del sector salud para poder relacionarnos con otros sectores. Esto que mencionaba Marcelo al final, ¿no? O sea, los programas, ¿no? Son todos los proyectos deben ser interprogramáticos, interinstitucionales, con la participación de diferentes sectores, de diferentes áreas del conocimiento. Es un gran reto, por supuesto, pero yo creo que casos puntuales en los cuales tenemos que trabajar, pueden darnos los elementos para ayudarlos a ver cómo este trabajo poco a poco puede irse dando de una manera más efectiva. En principio, el conocimiento de todo esto nos va a enriquecer como profesionales, pero nos puede dar los elementos para poder seguir trabajando de una manera mucho más activa y más enfocadas en solucionar problemas, no nada más en resolver, como decía Marcelo, ¿no? De manera inmediata una crisis. Marcelo, ¿le gustaría hacer algún comentario? Sí, estaba esperando que Gaby o que Diana quieran comentar, ¿viste? Me gusta. Como les guste. Pero tranquilo, si no, sin ningún problema. Mira, yo... Le pasé la palabra porque ha sido mencionado específicamente por Ana Rosa. Al contrario, quería justamente hablar al respecto, pero me voy a enfocar en un tema, creo que muchas veces no lo decimos, pero lo vivimos. Actualmente nosotros lo que vemos es una situación que la primera pregunta que me hago es, y esto no va para un país en particular, sino a la región en su totalidad. ¿Qué trabajos están disponibles para los futuros profesionales de la salud pública ambiental, salubristas en general que se dedican al tema ambiental? ¿Cuáles son esas profesiones o trabajos, oficios en los cuales tienen la apertura? No me queda claro. Depende de los países y los sistemas de salud,
creo que la gente de salud pública ambiental, más lo que ha hecho, sea como el clásico ingeniero sanitario de los 50, se ha reclasificado en algo diferente, en algo, pero no queda muy claro cuál realmente es el rol, la responsabilidad y las fuentes de trabajo que esos chicos que salen de las universidades van a hacer en el futuro. Entonces creo que tenemos que aclarar qué es lo que van a hacer los futuros técnicos profesionales de salud pública en el futuro en el tema de salud pública ambiental. Una vez tengamos eso claro, creo que también de la mano tenemos que tratar de estandarizar de alguna forma las credenciales de estos técnicos y profesionales para que no existan, por un lado, técnicos que solo quieran hacer investigación o que técnicos que sean sumamente operativos, pero que tengamos claros aquellas personas que quieran dedicarse a la parte operativa, otros que quieran dedicarse a la parte de investigación, otros a las partes de las políticas, etcétera, y tenerlo más claro, pero de una forma más estandarizada en la región. Yo creo que las escuelas de salud pública y los centros de formación tienen que conversar cuál sería esa estandarización de credenciales que debería tener. Y tercer punto, en el marco de esta estandarización y de credenciales, como lo mencionaba también Ana Rosa, es cómo salir del molde clásico de que esto realmente solamente son temas técnicos que hay que tocar con los estudiantes, sino que hay temas en los cuales son más bien de lo que es el ámbito humano, de las incertidumbres humanas y de hasta conversaciones y debates obviamente también filosóficos, pero filosóficos operativos, no que quede solamente en el pensamiento, sino de cómo eso se puede relacionar totalmente con la operación día a día de la salud pública. Yo creo que son tres desafíos muy grandes. Yo creo que tenemos que correr un camino, mucho camino adelante para poder llegar ahí, pero creo que tenemos que empezar con una red como la de ustedes para decir, sí, tenemos que tener claro en qué van a trabajar, cómo estandarizar la educación y cómo incluir todos estos componentes en esa educación que ustedes mencionaron. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y esto se conecta muy, digamos, muy fuertemente con algo que Dayana ha mencionado, entre los desafíos que se ponen cuando pensamos en el enfrentamiento de la crisis climática por una perspectiva de la promoción de la salud. Y yo recordaba que ella mencionaba tres aspectos principales: la necesidad de cooperación técnica, y ahí el comentario de Marcelo califica un poco esta cooperación técnica, que no solamente tiene que ver con los aspectos, los temas técnicos, teóricos o metodológicos, digamos, de la salud ambiental, de la biología, lo que sea, pero es una cooperación para la acción, una cooperación para la intervención y para la movilización, y sobre todo la movilización comunitaria. Y ahí la conexión con lo que preguntaba Ana Rosa es más directa. Pero Dayana ha mencionado también dos cosas muy interesantes que tienen que ver con y tiene que ver con, digamos, el rol de las escuelas de salud pública. Y ahí la difusión de experiencia, y ahí tenemos que pensar el rol que la divulgación científica ha tomado a partir de la pandemia de COVID-19. Toda la información que en algún momento la gente percibió que era demasiada, que era sobreabundante y que estábamos viviendo una infodemia en el marco de la pandemia de COVID-19. Pero la información tomó un papel central en la difusión y la construcción de conocimiento en la respuesta a la cuestión de la pandemia. Y que esta difusión de experiencia, que ahí yo asociaría a la divulgación científica también, o sea, cómo las escuelas de salud pública pueden mejorar o amplificar las estrategias de divulgación científica institucionales, con el peso institucional, y esto de qué forma estaría vinculada a la formación continua de profesionales, que son los tres aspectos ahí que Dayana mencionaba en su presentación. Gabriela ha pedido la palabra, pero me gustaría escuchar a las dos por el tema. Gracias. Dayana, si usted quiere decir algo, le cedo la palabra primero para escuchar su perspectiva
así jovencitita, recién salida del horno, decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Por su profesión en promoción de la salud. Entonces, si quiere decir algo primero. Sí, muchas gracias. Precisamente iba a mencionar eso, que podía ofrecer la perspectiva desde un estudiante que viene terminando apenas su trabajo final de graduación. Yo considero acá que lo que propone Marcelo, ¿verdad?, de este enfoque o este desarrollo de competencias es algo crucial en la formación de salubristas y que incluso plantea una disrupción, ¿verdad?, respecto a la formación tradicional y además a los temas que se abordan en salud pública, porque nosotros acá estamos partiendo del hecho de que hay una relación muy clara entre ambiente y salud, pero a veces en la realidad no está tan claro, ¿verdad? Y no se aborda con tanta profundidad, ¿verdad?, como quisiéramos. Entonces acá rescato lo que han venido mencionando, la necesidad de la producción científica y además de la divulgación de esa producción científica. Y es un reto al que mis compañeras y mi persona, ¿verdad?, en nuestro trabajo final de graduación nos encontramos con que había muy poco o nada respecto, por ejemplo, a adaptación al cambio climático y promoción de la salud. Entonces, pues en este momento en el que nos encontramos y en esta coyuntura es fundamental, ¿verdad?, divulgar todas estas experiencias que ayuden a dilucidar, ¿verdad?, hacia dónde van esas realidades locales y dónde se encuentran los mayores problemas por abordar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Dayana. Justamente a ellas se les hizo una recomendación, una excitativa importante para que de manera formal también produzcan algún artículo científico en relación con la investigación que acaban de realizar, ¿verdad? Porque es un evento muy importante en el sentido de que es una persona que está todavía con esta dinámica fresca de estar estudiando, ¿verdad? De apenas estar integrándose en otro tipo de ambientes, ¿verdad? Ya buscando trabajo, sobre todo en la municipalidad, ¿verdad? En el gobierno local donde ellas realizaron esta investigación. Quería aportar para efectos de lo que Frederico nos planteó, nos dejó sobre la mesa. Creo que este es uno de los desafíos más grandes, sobre todo a partir de la crisis educativa que nos trajo la sindemia, ¿verdad? Porque no sé en sus países, pero aquí en Costa Rica se ha hecho un análisis de fondo interesante en relación con todas las implicaciones en la formación desde la primera edad hasta las edades más avanzaditas, ¿verdad? Como algunos de nosotros más viejitillos, como decimos, que tiene que ver justamente también con estas individualizaciones, ¿verdad? Y decir, tenemos un distanciamiento social y no necesariamente un distanciamiento físico. Entonces, ¿qué ha implicado todos estos distanciamientos para efectos de la asunción de competencias? Creo que Marcelo nos dejó planteado uno de los mecanismos por los cuales los aprendizajes profesionales se pueden llevar a la práctica de manera mucho más eficiente y exitosa. Una cosa es si nos centramos en contenidos y la formación de contenidos, que eso también esta virtualidad nos ha dejado muy claro, que la información está al alcance de la mano. Hay información de todo tipo, ¿verdad? También, entonces, cómo se forma a las personas, no es solamente busca la información, sino cómo la busca y cómo la asimila y cómo la traduce en su propia profesión. Creo que es un reto muy importante para nuestras escuelas de salud pública, la formación de profesionales con competencias que les permitan tener el saber conocer, el saber hacer y el saber ser bien integrados, de manera que no sea solamente, como decía algún autor por ahí, que la cabeza esté bien llena, sino también que las acciones estén bien claras y los valores y actitudes también estén bien asumidos. Porque el profesional o la persona profesional, inclusive estas estudiantes de promoción de la salud, se encontrarán con distintos retos a nivel del tema ambiental, climático, de adaptación a cambio climático, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer una persona con las distintas escenas que se encuentra a nivel de contexto si no está habilitado para eso?
Entonces, necesitamos personas profesionales con un bagaje de valores que promuevan la criticidad, la prospección, la auto, ¿verdad? El emprendimiento, el poder llevar sus propias ideas a la práctica, pero también una persona que sepa dónde buscar los conocimientos y que sepa qué acciones puede llegar a tomar de manera pertinente en relación con eso. Creo que una de las cosas que nos quedan planteadas y que en la medida de que la educación y la formación profesional pueda contextualizarse, nos permitiría ser más eficientes si trabajáramos en función de las situaciones o de los problemas y no en función de los contenidos, necesariamente. Entonces, los contenidos nos ayudan en la formación, son imprescindibles, actualizados, verídicos, científicos, cuantitativos, cualitativos, ¿verdad? Pero necesitamos valorarlos en función de las situaciones problemáticas, no necesariamente en función de los contenidos sueltos. Porque ahí es donde las personas de pronto dicen, ah, mira, sí, hay una situación de derrumbes, hay vulnerabilidad ambiental aquí en esta zona del país y maneja muy bien sus contenidos, pero no sabe qué hacer. No sabe cómo llevar eso a la práctica, no sabe cómo dilucidar ni qué estrategias proponer. Entonces, justamente este planteamiento que nos hacía Marcelo, con eso termino, es un reto muy importante que significa trabajar profesionalmente desde nuestras instituciones formativas en términos de abordaje de problemas y formación de competencias. Estas competencias podrían darle a la persona profesional, sea desde el área más técnica, o sea, desde el área más investigativa, todas las herramientas que necesita para seguir a futuro con una perspectiva de largo plazo, porque también Marcelo nos planteaba al inicio a dónde queremos, ¿verdad? Los desafíos a dónde llegan, con visión cortoplacista o con visión de futuro. Entonces creo que por ahí me parece que es uno de los principales retos, una formación en torno a situaciones y problemas y que sea una formación de competencias. Ese sería mi aporte para cerrar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, y esto me suena como música para los oídos, porque muchas de las veces compartimos de los mismos desafíos, no importa si estamos hablando de un país como Costa Rica, de un país como Brasil, México, tenemos realidades distintas, pero muchas veces compartimos de los mismos desafíos, y seguramente las escuelas de salud pública tienen ahí un montón de desafíos comunes que tenemos que enfrentar a partir del momento que estamos viviendo y el momento futuro que estamos a esperar que venga en los próximos meses, el año, con el desfecho de la pandemia y de todas las crisis que están se creando a su alrededor. Y ahí, en este momento final de nuestra sesión, hay algunos comentarios que se han hecho aquí en el chat de YouTube, por ejemplo, el comentario de Carolina Chávez a respecto de la necesidad de garantizar la interdisciplinariedad en los programas de formación como un camino para la superación de estos desafíos. El comentario de Rosa Sousa, que es necesario desarrollo de competencias colaborativas y el trabajo en red como una estrategia para superar esto. Muchos comentarios de nuestros compañeros de la red de escuelas de salud pública de América Latina. Ahí tenemos a la presencia de los compañeros de Cuba, de Uruguay, de Brasil, y de México, de otros países, de Perú, que han aquí mencionado y están acompañando nosotros a través del YouTube. Y tenemos una pregunta que a mí me gustaría dejar esta pregunta a ustedes para que puedan también dejar y brindar nuestra audiencia con sus comentarios y sus palabras finales aquí en esta sesión. Y la pregunta que viene de la profesora Juliana Casimiro, que es una de las organizadoras de este evento, que es del Instituto de Nutrición de la Universidad de Río de Janeiro, que menciona que los cambios climáticos
atinge de manera más grave las poblaciones y los países más empobrecidos. El COVID-19 ha agravado la crisis económica en diversas partes del mundo, obviamente con impactos más evidentes en estos países y en estas poblaciones, y justificado el desmonte de políticas públicas en distintas partes del país. El hambre y la mala nutrición y la inseguridad alimentaria se ha agravado en diversas partes del mundo. Así que la pregunta es si los compromisos asumidos por los gobiernos en la COP26 y sobre todo las estrategias de enfrentamiento de la pandemia que estamos viviendo en este momento en los diferentes países, si pueden ser consideradas suficientes o están, digamos, lejas del tamaño y del alcance del desafío que se pone a nuestra frente. Así que yo me voy a pasar la palabra a ustedes. Me gustaría ahorita invertir el orden. Empezamos con Ana Rosa, terminamos con Marcelo para cambiar un poco ahí, si están de acuerdo. Y les pediré ahí 5 minutitos para sus consideraciones finales y quizá contestar o hacer algunos comentarios a partir de lo que se ha planteado ahí a las profesoras. Ana Rosa. Gracias, Fred. Yo creo que esa reflexión que hace la colega es una reflexión que muchos nos hacemos. Y bueno, yo he estado en varias COPs, ¿no? Y la sensación que después nos queda es que de que se escribe o que se hace un compromiso a que toma forma y cumple con lo propuesto, muchas veces hay una gran distancia. Entonces, yo tengo mis reservas de lo que puede suceder. Estamos ahora enfrentando al Omicron, que no sabemos cómo va a ser el desarrollo con todas las incertidumbres que hemos tenido desde hace 2 años, prácticamente que inició la pandemia. Entonces, yo creo que debemos de estar, por un lado, muy alertas de cómo se va a ir instrumentando estos compromisos, cómo la falta de compromisos también va a tener un impacto, y estoy hablando específicamente del caso de México, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que la participación ciudadana, la exigencia ciudadana a nivel de organizaciones no gubernamentales, a nivel de grupos académicos, a nivel de otro tipo de instancias, como pueden ser las cámaras de comercio y demás, esas presiones ya sociales creo que pueden ser un mecanismo para presionar a los gobiernos a que verdaderamente empiecen a tomar medidas o que cumplan lo que en un momento dado prometen, ¿no? Porque acuérdense del dicho de que prometer no empobrece, sino dar es lo que aniquila, ¿no? Entonces, ojalá que la reunión próxima la COP27 traiga mejores resultados, traiga compromisos mucho más precisos, más definidos. Sin embargo, creo que esta es una responsabilidad de todos, ¿no? O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte, desde nuestra trinchera, para poder exigir que verdaderamente empiece a haber una toma de responsabilidades gubernamentales que baje esa responsabilidad compartida a todas las personas que estamos involucradas de alguna manera en el medio académico, como voceros o bien como tomadores de decisión a nivel de las cámaras y demás, ¿no? Entonces, pues eso sería mi participación, y agradezco mucho esta oportunidad, Fred. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosa, por su participación, por su presentación. Y pasamos palabra a Dayana, que también, como mencionaba Marcelo, de nosotros es la egresada más recién de los programas académicos, la salubrista más joven entre nosotros, y puede también dar su perspectiva a partir de alguien que ha sido formada recientemente por estos programas que estamos ofreciendo aquí en América Latina, y frente a los desafíos que están se colocando ahí. Y desde ya le agradezco muchísimo, Dayana, por su clarísima presentación y por su participación en nuestro taller. A ustedes más bien. Si yo destacaba en la presentación el tema de las explicaciones, ¿verdad?, que se han dado en la historia para entender una situación de salud. Y precisamente creo que la atención que se le ha dado a esta emergencia sanitaria pues se queda mucho, lamentablemente,
en estos modelos, ¿verdad?, de siglos anteriores que responden, ¿verdad?, a la etiología de la enfermedad, no sé, explicaciones muy unicausales, ¿verdad?, de la enfermedad, y la atención así se ha visto, ¿verdad?, esfuerzos, y lo comprendemos porque es una enfermedad emergente, pero los esfuerzos principalmente hacia la etiología de la enfermedad, la atención, ¿verdad? Incluso, bueno, las políticas para detener las cadenas de contagio, pues en su mayoría muy descontextualizadas, y la insistencia que se da también en el tema de las comorbilidades con las enfermedades no transmisibles, pero se requiere como este salto, ¿verdad?, para poder comprender desde esta perspectiva de sindemia, determinantes que planteaba, de dónde es que viene eso, ¿verdad?, cuáles son las causas de las causas, y poder dar pues abordajes que respondan de manera más cercana a esas realidades. Por mi parte, agradezco mucho que hayan compartido, ¿verdad?, todos estos conocimientos en este espacio, porque esto verdaderamente lo considero como una oportunidad de aprendizaje en estos temas que pues todos estamos asumiendo, ¿verdad?, desde los aportes que podemos dar. Y bueno, voy cerrando, y de verdad que agradezco el espacio que me fue brindado. Gracias a vos, Dayana. Paso la palabra, sin más preámbulo, a Gabriela para sus comentarios finales y consideraciones. Muchas gracias, y Federico, y a la colega que nos ha hecho esta última pregunta de la suficiencia. Creo que esto es muy interesante porque nos pone nuevamente en el pensamiento los desafíos más concretos. O sea, creo que esta conferencia, la COP26, ha sido, como todas las otras anteriores y en otros temas también, esfuerzos bastante políticos que no dejan de tener, ¿verdad?, digamos, su mérito, por lo menos por poner los temas en la palestra, ¿verdad?, y decir, tenemos una reflexión a nivel mundial en relación con este tipo de temáticas. Sin embargo, por ejemplo, en los temas esenciales que tienen que ver con la reducción de las emisiones de CO2, etcétera, pues sí, se acerca, solo por poner un ejemplo de un tema, se acerca una reflexión de decir, tenemos la intención de realizarlo, pero ajá, ¿con cuál plazo? Un poco lo que nos decía Marcelo, es decir, tenemos por aquí esta idea y este compromiso, ajá, ¿de qué manera los realizamos? Es un poco como si verificáramos la Agenda 2030 también, ¿verdad?, que tuvo su propuesta y su intencionalidad de mejorar el desarrollo sostenible o el buen vivir de las poblaciones. Entonces, ¿por dónde van los gobiernos locales con esto? Creo que parte de nuestras tareas en nuestras escuelas e institutos es retomar los acuerdos y los desafíos y todos los vacíos en relación con fechas, con compromisos económicos para la realización de los compromisos asumidos, porque es de pronto muy fácil asumir un discurso de que podemos hacer algo, pero ¿dónde están los compromisos económicos y sociales y políticos de los gobiernos para poder realizarlo? Entonces creo que necesitamos no solamente perspectivas políticas, sino que las políticas se puedan concretar y se puedan llevar adelante en los distintos escenarios, sobre todo en los gobiernos locales, ¿verdad?, que es donde nosotros tenemos las principales acciones a nivel de desarrollo social, económico y cultural. Muchas gracias por el espacio, y creo que, como conversábamos antes de iniciar con Federico, esto es apenas un inicio de la conversación en el tema climático. Esto no se agota, no es suficiente, como diría la pregunta de la colega. Muy amables. Muchísimas gracias, Gabriela. Seguramente que sí. Y la idea de realizarmos un ciclo de talleres era justamente esto, era poder empezar aquí un diálogo, empezar aquí, digamos, una aproximación para la construcción
de un conocimiento frente a los desafíos comunes que tenemos ahí. Y nosotros como representantes de escuelas de salud pública de América Latina, seguramente estaremos juntos ahí construyendo estrategias, construyendo, digamos, caminos para poder, digamos, superar y seguir avanzando frente a una América Latina más saludable, una América Latina más segura para todos nosotros. Y contando seguramente con los organismos multilaterales, con las organizaciones del sector salud, sobre todo con la Organización Panamericana de la Salud, a quien agradezco una vez más, y sin más preámbulo, paso la palabra a Marcelo para sus comentarios y sus palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Federico, y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado en este buen debate realmente de la red latinoamericana y de participar con todos ustedes. Con respecto a la pregunta de Juliana, creo que ya todos la contestaron. No es suficiente, sí, obviamente, no es suficiente, pero esa también es así somos todos los seres humanos, nunca pensamos que lo que hacemos es nunca suficiente. Siempre queremos algo más, ¿verdad? Siempre nos vamos superando y no podemos, creo que una parte es que no podemos ser tan negativos de ver todo lo que hemos hecho también desde salud pública en los últimos 100 años, y si vemos solamente en un periodo de 100 años con respecto a la historia del mundo, hemos hecho bastante. Realmente hemos hecho mucho, y creo que ahora estamos en otro momento en los cuales es diferente, porque es la primera vez, creo que en la historia, en la cual decimos que tenemos no ya situaciones locales o nacionales, pero que realmente son globales, ¿no? Tenemos por un lado la globalización de la economía, por otro lado tenemos la globalización de las comunicaciones a través de las redes sociales, tenemos la globalización de las situaciones ambientales a través del cambio climático, de los impactos del cambio climático, lo que lleva a algo que creo que todavía la humanidad no sabe cómo tomarlo, porque ha sido todo muy rápido para lo que son periodos de tiempos humanos, ¿verdad? Que de repente, en vez de pensar en lo alrededor nuestro, tenemos que pensar global y al mismo tiempo actuar local, ¿verdad? Entonces, lo que siempre decíamos en lo local, ¿cómo podemos realmente entender que lo que realmente pensamos a nivel global y actuamos a nivel local interactúa? Creo que yo tengo que decir que las nuevas generaciones, los que nacieron con internet y con el teléfono en la mano, son los que van a empezar a hacer ese trabajo más que nosotros. Y lo van a hacer porque ya lo tienen en su ADN, porque así nacieron, viendo a mis hijos lo que es para ellos el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, no es algo adquirido, sino nacido. Y es algo totalmente diferente. Y no podemos decir que todo es malo, las redes sociales tienen su parte buena, tienen su parte difícil, pero algo que ha quedado claro en el marco de la pandemia del COVID, que existe una enorme desconfianza entre las personas, existe una enorme desconfianza entre las personas y los gobiernos, existe una enorme desconfianza entre los gobiernos y los países. Y yo creo que en parte de eso nos hemos enfocado mucho en progresar técnicamente con instrumentos técnicos tanto globalizados, el teléfono, la internet, las comunicaciones, el procesamiento, pero algo que no hemos podido todavía superar y que no podemos llegar es cómo trabajar con eso de una forma que podamos mantener nuestra humanidad y crear esa confianza, y no usarlo solamente como estos mecanismos de desconfianza que se ha creado a tal punto que estamos dudando si ponerse una máscara ayuda o no ayuda con COVID, si el cambio climático existe o no existe. Es algo que antes no se preguntaban esas cosas, y ahora estamos haciéndonos y tenemos que lidiar con preguntas sumamente básicas. Y ahí viene el tema de las competencias. Creo que los técnicos han sido muy buenos en ofrecer respuestas técnicas, pero hemos sido, y acá nos incluimos todos, hemos sido bastante pobres en entender al otro, en ser empáticos, en entender la situación de las personas, en entender el lenguaje que utiliza, sus necesidades, su contexto, en entender que realmente ese efecto que va teniendo, y creo que es eso lo que vamos a tener que trabajar. Personalmente creo
que las universidades van a tener que mirarse nuevamente hacia adentro, y lo puedo decir más de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es el país donde estoy viviendo ahora, y lo que vemos es esa desconfianza que existe entre la sociedad y la universidad. La universidad ha creado barreras muy grandes en las cuales la comunicación con la sociedad en general no existe, y hablan en idiomas totalmente diferentes, y eso hay que romperlo. Hay que romperlo, y en parte es, no sé si es la situación de las escuelas de salud pública en América Latina, hay que romperlo porque las formas en que también los académicos son medidos en las universidades no ayudan a ese proceso. Si se mide, por ejemplo, en Estados Unidos, cuánto dinero se trae para grants, o cuántos papers de journals se publican en revistas técnicas, no va a ayudar con el diálogo entre las personas, porque eso se mide bajo otras variables. No va a ayudar en crear competencias en los próximos profesionales y técnicos, porque esos utilizan otros indicadores para los profesores y para los académicos e instituciones. Las universidades pueden ser muy poderosas, son muy poderosas, son el cerebro de los países, son realmente donde la capacidad de pensamiento de los países existe, pero debemos ser muy cuidadosos de cómo usar ese pensamiento y ese conocimiento, y ser comprensivos y empáticos, de no usar solamente un lado del cerebro, el lado técnico del cerebro, sino también usar el lado humano del cerebro, ponerlo en conjunto y llevarlo a la sociedad. Hoy lo técnico, como decía Gaby, lo podemos encontrar en cualquier lado. Lo que no podemos es poner ese pensamiento en conjunto, y ahí les doy el desafío a ustedes que vienen de las universidades para que me ayuden a hacerlo. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Marcelo, por sus palabras. Bueno, llegamos al fin de nuestro taller. Me gustaría aquí agradecer inmensamente a Marcelo, a Gabriela, a Dayana, a Ana Rosa, por sus valiosas contribuciones. También me gustaría decir que nuestro ciclo de talleres tendrá una pausa en diciembre y enero, debido a las agendas institucionales, vacaciones y personales también de los involucrados. Pero vamos a retomar las actividades con la agenda en la segunda quincena de febrero, en fecha a confirmar y a divulgar oportunamente. Mientras tendremos esta pausa, pondremos a disposición semanalmente videos con contribuciones de diversos expertos, incluso los participantes de nuestros talleres, sobre la temática que estamos tratando aquí y abordando en el ciclo de talleres. Así que invito a todas y a todos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para recibir nuestras actualizaciones y las informaciones sobre todos los materiales que vamos a producir y tornar disponibles en las próximas semanas. Y también nos pueden seguir ahí, nos acompañar a través de nuestras redes sociales. Los enlaces están ahí en el chat de YouTube. Y con les gustaría agradecer muchísimo a todos que participaron, a la audiencia, a todos los que nos enviaron comentarios, cariños, preguntas, y sobre todo a nuestros panelistas, queridos amigos, que hemos tenido una tarde muy buena, muy graciosa, de un debate muy rico e intenso. Así que les deseo a todos felices fiestas, con sabiduría y salud. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo. Placer, muchas gracias. Gracias. Chao. Felices Gracias fiestas. a todos. Buena tarde.